Buenas, buenas. Pues bueno, en esta ocasión les vengo a traer un unboxing, una revisión de lo que es esta lámpara para jardín, ya sea que tú la quieras comprar, que tú la quieras pues adquirir, ver cómo funciona, si te conviene, si no te conviene. Es el modelo BK100, es este modelito que está viendo aquí en la caja. Y bueno, vamos a ir al desempaquetado para que veas lo que trae, cuánto me costó, dónde comprarlo y cosas así. Pues bueno, comencemos, ¿no? Como ven, aquí tenemos lo que es la caja que dice Solar Interaction Wall Lamp, que es como lámpara solar para interactuar con el muro. Bueno, una lámpara de jardín, la puedes colocar en el muro y va a reaccionar en cuanto a la interacción que tenga, ¿no? Aquí dice que pues tiene batería, tiene panel solar, o sea que se carga con el sol, con la misma luz del sol. No entiendo para qué sirve porque no es wifi ni nada de eso. Y bueno, tiene una sombrillita de que aguanta el agua, ¿no? Pero bueno, ahorita les voy a explicar todo esto, ¿no? Aquí tenemos el nombre del producto, dice que es el modelo BK100, es el modelo para carga solar. La capacidad de la batería es de 1200 miliamperios, tiene un ángulo del sensor de 120 grados, un rango de interacción en cuanto a lo que son 3 a 5 metros de la lámpara y un brillo de 600 lúmenes. Y bueno, pues aquí tenemos que son 100 LEDs, ¿no? Lo que dice aquí. Ya no traemos absolutamente más nada, más que esto que dice en donde lo puedes aplicar, en una doorway, atrás de una puerta y en una villa. Pero bueno, la puedes poner en tu jardín, donde quieras, donde le dé el sol para que se recargue, ¿no? Abriendo el empaque, pues encontramos lo que es esto, una lámpara protegida con su respectivo papel burbuja. Aquí la tenemos, sacamos esto. Y aquí tenemos la lámpara, ¿no? Como ven, aquí tiene el panel solar, aquí tiene pues los LEDs. Este es el sensor de movimiento, el sensor para cuando detecte a alguien, pues se va a encender, ¿no? Tenemos la lámpara. Aparte de esto, pues encontramos lo que es el instructivo, que ahorita les voy a decir unas cuantas notas muy importantes respecto a esto. Y más adentro encontramos esto, que son 2 tornillos o 2 pijas, no sé cómo lo conozcas en tu país, y ya adentro ya no hay nada de la caja. Son 2 pijas como con 2 taquetes para introducirlo en tu casa, ¿no? Bueno, eran 2, el otro creo que va a estar por aquí, no sé, pero eran 2, ya los abrí para ver qué traía. Y bueno, aquí tenemos la lámpara. La lámpara, como ven, tiene su panel solar para que aquí se carga durante el día, con el sol, con la luz, aquí se va a cargar. No tiene puerto de carga, no tiene para cargar con el cargador de teléfono, no tiene absolutamente nada. Se va a cargar simplemente con la luz del sol. Ahora tenemos este botón. Este botón es para encender. Como ven, le aprieto una vez y se va a encender. Tiene un buen brillo para un jardín. Si tú quisieras iluminar un cuarto, una habitación, no te va a servir esto. Y son 3 métodos. Bueno, son 3 métodos que va a funcionar esta cosa. Te digo, si tú tienes una habitación y piensas iluminar tu habitación con todo esto, a mi parecer, como que con una no te va a alcanzar. Te recomendaría poner 2 o 3. El brillo no es la gran cosa, pero tampoco es muy poquito. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno, para un jardín quedaría excelente. En el jardín te da el sol, se va a cargar, excelente todo esto, ¿no? Y bueno, como te digo, el manual es muy importante, tiene especificaciones que son muy importantes, que deberías de tomar en cuenta si es que quieres adquirir este tipo de lámpara, ¿no? Por ejemplo, tenemos las precauciones. En cuanto a lo que te dije al inicio, tiene esta que es como una sombrilla de que probablemente podrías decir, la dejo en el exterior, que le llueva, no le va a pasar nada porque trae el icono de la sombrilla. Pues no. Como ven, el material es bastante pues chino, sí se puede romper. De hecho, no viene bien sujeto. Si le cae agua a esto, se puede meter por las aberturas de las orillas de aquí, se puede meter por la parte trasera y los circuitos están expuestos, o sea que si la dejas en el agua mucho tiempo puede que se llegue a descomponer, o sea que para la lluvia no. Puedes ponerle un techito, que le des nada más la luz del sol, se va a cargar y listo, ¿no? Y bueno, pues aquí dice que para que tengamos un buen funcionamiento en cuanto a esto, es recomendable dejarlo bajo la luz del sol. Dice aquí directamente bajo la luz del sol, pero yo no recomendaría que lo dejes directamente que le dé el sol, ¿ok? Puedes ponerlo que en una pared así, aquí llegan los rayos por acá, le da el brillo del sol, se va a cargar, pero no directamente en el sol porque se va a calentar.
se va a calentar, puede que la batería te dure menos de lo que le iba a durar en un principio, ¿no? Aquí dice que para tener la mejor experiencia, pues que lo dejemos cargar durante el día para que lo usemos por la noche, ¿no? Aquí vienen las especificaciones, el modelo, la salida, el ángulo de los brillos, y aquí viene pues cómo ponerlo a la pared, ¿no? Viene que trae 2 pijas, 2 tornillos y trae los 2 taquetes. Así debe de quedar. Simplemente aquí vienen las 2 perforaciones, haces los 2 orificios en tu pared en donde lo vais a poner, pones los tornillos y listo. Ahora vienen los 3 modos que te dije anteriormente, ¿no? El modo 1, cuando oprimimos el botón, en automático va a encender. Lo podemos dejar ahí, y mientras no detecte movimiento este sensor que tenemos aquí, la lámpara pues se va a apagar, ¿no? Después de cierto tiempo se va a apagar, por así decirlo. Mira, ahorita está encendida, yo no me voy a mover o no voy a causar movimiento del lado de allá para que la lámpara se apague. En el momento en el que yo regrese a hacer movimiento o detecte el sensor que hay alguien pues cerca, se va a volver a encender. Eso es la funcionalidad de ese sensor, ¿no? Como ven, ahí ya se apagó. Yo no presioné ningún botón ni nada de eso. Ahora supongamos que hay alguien aquí. Bueno, no sé si se alcanzó a ver a cámara, pero bueno, metí mi mano y se volvió a encender. Ese es el primer funcionamiento, ¿no? El primer método con el que funciona. Déjenme lo encuentro porque ya lo perdí. ¿Dónde está? Ok, ahí está, dice. Ese es el primer método de funcionamiento y se llama el cuerpo humano. Cuando el sensor detecte que hay alguien pues que está ahí, va a permanecer encendido mientras haya movimiento en el lugar, ¿no? Por así decirlo. Yo no me estoy moviendo del lado de allá, no detecta movimiento el sensor. Mientras yo, ya me estoy moviendo, se debe de encender. En el segundo modo, vamos a ponerlo en el segundo modo, va a haber brillo. Y esto nos dice que el segundo método va a tener el brillo un poquito más abajo y va a permanecer por 15 segundos después de que la persona se haya ido, y va a regresar a la luz cuando pues regrese la persona, ¿no? Por así decirlo. Yo estoy aquí haciendo cosas así por el estilo, y me voy. La luz va a quedar encendida durante 15 segundos y después de eso, si yo regreso al lugar, el sensor va a detectar que estoy ahí y se va a volver a encender. Vamos a esperar un poquito a que esto pues se apague. Es como de más brillo, no más brillo, sino más duración de la lámpara encendida. Y el tercer método es de que, como ven, ahí está la luz encendida, poquito. Y esa es la diferencia en cuanto al método 1. En el método 1 se apagaba totalmente pues la luz. Ahora yo regreso a hacer movimiento y se enciende. Tercer método. Dice que la lámpara va a estar encendida, le esté la persona o no esté la persona. Así se va a quedar encendida la luz. Y ahora, algo muy importante que es bueno en cuanto a este tipo de lámparas, ¿no? La lámpara va a encender siempre y cuando el sensor no detecte luz que haya, ¿no? Por ejemplo, en el día no se va a encender, a menos de que pues la tengas en el tercer modo. Déjenme les muestro esto. ¿A qué me refiero con el paso anterior? Mira, aquí tengo la lámpara y estoy al lado de una ventana que le da luz, ¿no? Si yo presiono el botón estando cerca de esta ventana que le da luz, le aprieto el botón, no va a encender. ¿Cómo va a ser que encienda? Cuando no detecte la luz, cuando sepa que es de noche. ¿Cómo vas a saber que es de noche? Cuando el sensor o no, la celda de aquí solar no detecte luz. La tapamos y en ese mismo instante se va a encender. La destapo y se apaga. Como ven, está este funcionamiento, ¿no? Cuando no detecta luz, se enciende, y cuando ya es de día, pues se va a apagar. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión a lo que es este video. Espero que este video te haya sido de ayuda para ver si la vas a escoger, si no la vas a escoger. Ahora, ¿dónde comprarla? Yo la compré en AliExpress por un precio de 34 pesos en unas ofertas, ¿no? Hay ofertas que la puedes encontrar de 30, 40, 50, 60 pesos mexicanos. Unos 3, 4 dólares, no sé ahorita cómo esté el dólar, pero estaban 20 pesos. En unos 3 dólares serían 60 pesos. Está. Puedes conseguirla un poco más cara en otros lugares, pero bueno, en AliExpress la encuentras así. Esto ha sido todo en cuestión de este video. Si te sirvió, déjame saber en los comentarios. También hay paquetes y bueno, espero este video te haya sido de ayuda para darte un vistazo si te conviene, si no te conviene. Y bueno, se va a cargar, como último mensaje, se va a cargar simplemente aquí, no tiene entrada de cargador, no tiene absolutamente nada. Así que pues debes de tenerla en un lugar donde le dé la luz del sol por lo mínimo. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.